Pon tu fundamento en la palabra. Es el tema del sermón que esta Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicación a cargo del hermano José Luis Sosa. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, que al estudiarla, al meditar en ella, Señor, hables a nuestra vida y a nuestros corazones de tal manera que cambiemos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. En noviembre, en diciembre, estaba hablando con un jovencito que estaba un poco molesto. Entonces le dije, oye, yo te ofrezco, mira, vamos al discipulado, yo me ofrezco a hablar contigo, platicar, vernos, enseñarte. Me dice, no, la verdad es que con usted no, porque usted no me inspira nada. Y qué bueno que no lo inspiro a este niño, mi vida no tiene nada de inspiradora, mi vida, nada de inspirador tiene mi vida. Este bimestre vamos a ver lo que Dios le habla al joven, lo que Dios le habla a los jóvenes a través de estudiar la primera carta a Timoteo. Y no a ti, jovencito, si estás aquí, si tienes entre los 12 y los 20, o los 12 y los 50, o los 12 y los 60. Es lo que Dios le dice a un joven pastor, y es lo que Dios le habla a un joven pastor. No pretendo inspirarte yo. Ojalá te inspire la palabra de Dios. Ojalá sea Cristo el que lidere tu vida. Yo no. Yo no pretendo esto. Aunque esta carta está dirigida a un joven pastor que en ese momento pastoreaba una iglesia, esto no quiere decir que no sea algo que nos podemos aplicar a nosotros. No necesito ser pastor o ser algo, tener un liderazgo formal para que esta carta me la pueda aplicar yo. Esta carta es una carta tan personal, tan tierna, casi es la carta de un padre. Casi la podríamos ver como la carta de un padre a un hijo, ¿verdad? En donde le da instrucciones al joven Timoteo. Y hay cosas muy prácticas que tenemos que aprender. Y sí te voy a dar una pequeña advertencia, y sobre todo a los jóvenes, a los jovencitos. Una advertencia para que, dicen que para jugar un partido de fútbol primero hay que definir la cancha, ¿no? Y vamos definiendo la cancha. No pretendo ser tu papá. No lo soy. Yo solo tengo una hija. No pretendo ser tu líder, ni tu pastor. Ni siquiera pretendo que me escuches. Es más, ni me interesa que me escuches. Vamos a ser bien claros. Eso es un asunto que le debe de interesar a tus padres. A mí no. A mí no. Tampoco me interesa tu opinión. No me interesa tu opinión, en lo más mínimo. Hay varios jovencitos que me han hecho groserías, me han dejado de hablar y la verdad, no me importa exactamente lo que piensen. Pero algo sí te digo, soy tu hermano en la fe. Soy tu hermano en la fe. Y algo sí voy a hacer, y es ponerme en la brecha por ti. Eso sí lo tengo que hacer. Ponerme en la brecha por ti. Orar por ti. Enseñarte la palabra de Dios y esperar que Dios obre en tu vida, porque esa sí es mi tarea como tu hermano en Cristo. Y ojalá ese sea el sentimiento de todos nosotros. Ponernos en la brecha unos por otros. Ponernos en la brecha unos por otros. Eso sí lo voy a hacer. Eso sí me toca. Eso sí lo quiero. Porque eso sí, sí te amo, aunque no lo creas. Hecho esto, ¿quién es Timoteo? Sabemos quién es Timoteo, pero vamos a entender el contexto de Timoteo. Timoteo es un jovencito originario de Listra, y en Hechos 16:1 se dice que Pablo lo llamó. Pablo vio que era un muchachito de buen testimonio y le dijo, oye, pues Timoteo, ¿por qué no te vienes conmigo? Como era mitad griego y mitad judío, su madre era judía, su padre era griego,
no estaba circuncidado, entonces lo circuncidó. Y no porque los cristianos tengamos que circuncidar, dice claramente Hechos que por causa de los judíos, para que no fuera tropiezo. Era un judío de padre griego, colaborador de Pablo. Muchas veces lo dice en 1 Tesalonicenses 3:2, habla de Timoteo como mi colaborador, mi compañero de milicias. Mencionado en muchas veces como compañero. Finalmente entendemos por los primeros versículos de esta carta que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso como un encargado o pastor con una misión muy clara. Algo estaba pasando en Éfeso y entonces Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Vete allá y vamos a arreglar algunos asuntos que están pasando, porque no ha podido ir a verlo. Por la carta podemos entender que Pablo quería ir a verlo, pero no había podido ir. Entonces le escribe una carta dándole instrucciones a este joven. Sabemos que es joven porque allí en 1 Timoteo 4:12 le dice, nadie tenga en poco tu juventud. No pudo ir a verlo, le manda instrucciones, ¿sí?, las cuales les da por medio de esta carta. Debemos entender dos contextos de esta carta. Debemos de ponernos en contexto con esta carta. Primero, que es una de las 3 cartas personales de Pablo dirigidas a otras personas. Se llama las cartas pastorales. 2 dirigidas a Timoteo, una dirigida a Tito y una dirigida a Filemón. Son cartas personales. Son sus últimas 4 cartas de Pablo. Son las últimas. Todas las anteriores son cartas dirigidas a iglesias. Estas últimas 4 cartas son cartas dirigidas a personas. Y la pregunta es, ¿por qué será esto, hermanos? Fíjense, en un contexto más amplio debemos de entender un contexto de Timoteo. Debemos de entender un asunto de Timoteo. Es la carta dirigida de un apóstol, de alguien que conoció, de alguien que escuchó o que fue enseñado directamente por Jesucristo. Pablo dice que él fue enseñado directamente por el Señor Jesús. Por eso era considerado apóstol. Ahí en Hebreos capítulo 2 dice que los apóstoles eran aquellos que habían sido enseñados directamente por el Señor Jesucristo. Ahora le estaba dando instrucciones a alguien que no fue enseñado directamente por Jesucristo, sino por él, en un contexto más amplio. Esta carta nos da instrucciones claras de cómo pasar la estafeta a la siguiente generación. Tomen en cuenta algo, hermanos, el cristianismo siempre está a una generación de desaparecer. Siempre. Siempre está a una generación de desaparecer. Veníamos de regreso, mi esposa y yo, de vacaciones y nos hospedamos en un hotel de la cadena Hilton. Hilton es una cadena de hoteles muy grande. El original Hilton era cristiano. De hecho, era una persona que empezó a dar el 2% de sus ofrendas, el 10, el 15, hasta que llegó un momento en que daba casi el 80%, 90% de sus ingresos como ofrenda al Señor. Su bisnieta o su tataranieta es Paris Hilton. En las familias, el cristianismo siempre está a una generación de desaparecer. Y Timoteo son instrucciones claras de cómo pasar, nos da instrucciones claras de cómo pasar la estafeta a la siguiente generación, para que no pase eso. Cómo pasar la estafeta en la iglesia a la siguiente generación. Cómo pasar la estafeta en las familias. Cómo pasar la estafeta en las familias a la siguiente generación. Y nos da instrucciones claras acerca de este asunto. Y finalmente el objetivo de estos sermones está ahí, como les dije, en 1 Timoteo 4:12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y prudencia. Mira, si yo hago algo estúpido, si yo hago algo tonto, estúpido, llámalo como sea, cualquier hermano viene y me dice: hermano, la regaste, estás mal, me regaña mi pastor, lo que sea, ¿no? Me dicen claramente que cometí un error.
Pero si tú, joven, haces algo estúpido, ¿sabes qué vamos a decir? Está chavo. Vamos a tener en poco tu juventud. Vamos a decir, no, dale chance, está chavo, está chavo. Yo también fui estúpido a los 16, a los 17. Por eso le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Quieres, joven, que nadie tenga en poco tu juventud? Que nadie diga, no, espérate, que nadie diga, ay, no, bueno, es que está chavo, ¿no? Dale chance, mira, está joven, está menso. ¿Quieres que no digan eso de ti? Bueno, sé ejemplo. Esa es la receta, ¿eh? Sé ejemplo. Sé ejemplo. Y bueno, vamos a leer 1 Timoteo del 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el motivo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y aquí vemos 3 asuntos de lo que Dios le dice a Timoteo, de lo que Dios le dice a un joven. Y el primer asunto es: asegúrate de haber creído. Asegúrate de haber creído. Pablo define a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Pablo no le estaba hablando a cualquier muchacho, Pablo le estaba hablando a un verdadero hijo en la fe. Timoteo no era un hijo físico de Pablo, digamos, Pablo no lo parió, déjenme decirlo de esa manera, pero sí era su hijo espiritual. Lo que decía es que Timoteo había creído auténticamente en Cristo. Había entregado su vida al Señor, Cristo era el Señor de su vida y esto era verdadero, auténtico, cierto. Segunda de Timoteo 1:5, Pablo lo confirma. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida. Timoteo tenía una fe no fingida. Cristo le está hablando a un joven que ha creído auténticamente en él. ¿Saben cuál es el gran problema a veces? Que asumimos que los jovencitos que están aquí, y te lo digo a ti también, jovencito, porque naciste en un hogar cristiano, porque una vez levantaste tu mano en un culto, eres cristiano. Y lo primero que deberías cuestionarte, y nos deberíamos cuestionar, es si realmente has entregado tu vida al Señor. Si realmente te has entregado al Señor. No importa que vengas a la iglesia, no importa que tus padres sean cristianos, que un día levantaste tu mano, que fuiste un reto, que haces algo en la iglesia. Si no has entregado por fe tu vida al Señor, no eres de Él y por lo tanto Él no te está hablando a ti. Punto. Te puedes parar, te puedes ir, esto no es para ti, joven. El único mensaje que Dios tiene al pecador es arrepentimiento y fe, nada más.
Lo primero que tienes que hacer, joven, es asegurarte que eres del Señor. Si no, yo puedo estar aquí 10 horas predicando y exhortándote y poniéndote limpio y haciendo 1000 cosas. Lo estoy haciendo al viento. No va a haber ningún efecto. Timoteo era un auténtico hijo en la fe, un auténtico cristiano. Examínate primero, asegúrate de ser un verdadero hijo en la fe. Esto es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Mi hermano Álvaro iba a una iglesia. Cuando recién creyó él, se enganchó ahí con unos amiguitos y de repente yo los escuchaba porque estaban ahí en la sala, ¿no? Dice que estaban estudiando la Biblia y decían cada barrabasada que madre mía, ¿no? Y yo les decía, a ver, un día hicieron un estudio del número 4, ¿no? Y entonces agarraron versículos por toda la Biblia y sacaron unas conclusiones del número 4 que me muero. Entonces yo me acercaba y decía, a ver, chavos, eso está mal. Y había uno, el más apasionado, le puse el tucán porque caminaba así. Le digo, mi querido tucán, no es así, no, el necio, no, sí, mire, la Biblia dice por aquí, por allá. Y por más que le hablaba, hagan de cuenta que estaba sordo, ¿no? Pero hagan de cuenta que estaba sordo. Unos años después le pregunté a Álvaro, oye Álvaro, ¿y qué fue del tucán, porque esos amiguitos fueron lo que una vez le quitaron la medicina a mi hermano. Dijeron, no, Dios te va a curar, oraron por él, botó las medicinas y por poco se anda muriendo el pobre, ¿no? Entonces un día le digo, ¿y qué fue del tucán? No, dice, ya no va a la iglesia, se metió a la policía, anda de judicio, un desbarajuste. Digo, no juzgo si es cristiano, no, pero definitivamente no era para él. Yo sí creo que igual no era cristiano. No tiene sentido hablarte de la Biblia, de Dios, si no eres de Él. Puedes venir y estar aquí, venir con tus papás, estar participando, tocando en el grupo de teatro. Si no eres cristiano, no tiene sentido. Dios no te está hablando a ti. Y lo que veamos los siguientes domingos no va a ser para ti. Pero también para ti, hermano, que no eres tan jovencito, tampoco es para ti si no eres cristiano. Si no lo eres, tampoco es para ti. Segunda cosa, establécete firmemente en la palabra de Dios. Versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjense, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Déjame decirte algo. En Éfeso estaban enseñando cosas diferentes. O sea, había maestros que estaban enseñando diferentes doctrinas. Hermanos, si nosotros al leer esto y luego leemos la carta del Apocalipsis a Éfeso, uno encuentra tantas cosas impresionantes. Nada más que no es el momento ni tenemos tiempo. Recuerden que es la iglesia que dejó su primer amor, Éfeso. Pero bueno, estaban enseñando cosas diferentes. Pero además, había disputas por la doctrina. O sea, se peleaban por asuntos, por genealogías y palabrerías. Se peleaban. O sea, unos defendían en aquel tiempo una filosofía que se metió en la iglesia, que se empezó a meter a la iglesia, fue el gnosticismo, que además finalmente terminó metiéndose y duró 1500 años en la iglesia. Bueno, en Roma, en la iglesia romana. Se peleaban por asuntos que ni siquiera era verdad. Fábulas. Y finalmente algunos se entregaron a la vana palabrería. O sea, se creían tan conocedores de la Biblia que entonces empezaban a discutir
tonterías, diferentes doctrinas, pleitos, se sentían que sabían la Biblia y discutían asuntos de la Biblia, y entonces puras estupideces, hermano. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: oye, ve y arregla este asunto, ¿no? A ver, vamos a suponer que hay una iglesia así. ¿Usted a quién mandaría? ¿No? ¿A quién mandaría? ¿A quién mandaría a corregir eso? ¿Alguien fuerte? Timoteo era muy enfermizo, ¿eh? Pablo le dice en alguna: toma un poquito de vino, hermano, porque tus múltiples enfermedades, ya no uses agua, ¿no? Parece ser que Timoteo tenía un asunto estomacal. Y además los asuntos estomacales son de gente muy nerviosa, ¿no? Bueno, parece. A un anciano líder, Timoteo era muy joven, ¿eh? Y la verdad es que si nosotros leemos en la Biblia la vida de Timoteo, no precisamente es un gran líder. No brilló Timoteo por su liderazgo. ¿A quién enviaría usted? Yo enviaría, hermanos, como lo hizo Pablo, a alguien establecido en la palabra de Dios. Yo enviaría a corregir esto a alguien establecido en la palabra de Dios. Y Timoteo era un jovencito establecido, firme, conocedor en la palabra de Dios. Y lo confirma 2 de Timoteo 3, 14 y 15, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era un joven que conocía la palabra de Dios y estaba establecido correctamente en ello. Por eso Pablo le pudo encargar esta misión. No era fuerte, no era un gran líder, no era un anciano, no era un hombre de carácter, no era un hombre con... Timoteo era alguien, vamos a decirlo, pequeñito. Pero les digo algo, hermanos, no hay nada más peligroso para el enemigo que un hombre común. Fíjese lo que le digo, que un hombre común establecido en la palabra de Dios. Y Timoteo estaba establecido correctamente en la palabra de Dios. Y escúchame bien, hermano, grábatelo bien. Cristiano que no está establecido en la palabra de Dios es un cristiano que tarde o temprano fracasará. Se desviará, se enfriará y finalmente estará dispuesto a creer lo que primero se le cruce en el camino. Si hubiera una iglesia con los problemas de Éfeso, pregúntate si Pablo te mandaría. Si Pablo te tendría la confianza, Dios en realidad, Cristo tendría la confianza de enviarte a ti a arreglar esos asuntos. Y ahora pregúntate si tú podrías arreglarlos. Y no porque seas un gran líder o si realmente estás tan establecido en la palabra de Dios que podrías arreglar esos asuntos, que podrías ayudar a corregir esos asuntos de lo que estaba pasando en esa iglesia. ¿Cristo te tendría la confianza para enviarte a ti? ¿Estás tan bien establecido en la palabra de Dios que el Señor te podría mandar a ti? ¿Qué tanto lees tu Biblia? ¿Qué tanta comunión tienes con Cristo a través de su palabra? ¿Lo escuchas constantemente?
Y mira lo más importante, ¿crees lo que la Biblia dice? Mira, hermano, te voy a decir, el problema de la Biblia no es que sea difícil de entender, ¿eh? De hecho, la Biblia es muy fácil de entender. Hasta un niño chiquito la puede entender. El problema de la Biblia es que es difícil de creer. Ese es el gran asunto. ¿La usas para todo en tu vida? ¿Buscas la voluntad de Dios en ella? Si no, hermano, empieza hoy, ¿eh? Es un buen momento, principio de año, para que empieces a leer la palabra de Dios, para que le empieces a estudiar, le empieces a conocer, para que desarrolles una relación profunda con Dios a través de su palabra. Porque si no, vamos a fracasar. Salmo 119 que acabamos de leer, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mira, déjame decirte, esto no es fácil. Yo te voy a decir lo que te pasa cuando empiezas a leer la Biblia. Para empezar, no la entiendes, ¿no? De repente, cuando te acuerdas, ya pasaron 4 versículos y ni supiste qué leíste. Así pasa. A mí me pasaba. O de repente ya vas adelantito, empiezas y puedes leer el periódico 1 hora, pero a los 15 minutos de leer la Biblia ya empiezas a tener sueño. Es más, ahorita que hablé de la Biblia, muchos empezaron a quedar dormidos. ¿Por qué crees? Muchos empezaron a dormitar. Desde aquí los vi. Cuando entré al tema de leer la Biblia, varios por ahí empezaron a dormitar. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que pasa eso, O sea, me escucharon todo lo anterior, pero apenas entré en este tema. ¿Por qué crees? Porque nuestra carne se rebela contra esto. Nuestra carne se rebela. Hay una lucha en nuestros miembros. Nuestra carne odia todo lo que se llame Dios. Puedes leer el periódico 2 horas, pero empiezas a leer la Biblia y te da sueño. O es más, puedes leer libros dificilísimos de tu profesión, 2 horas, pero empiezas a leer la Biblia y te da sueño. ¿Por qué crees? Puedes leer libros de la escuela, ¿verdad? Puedes estudiar libros de la escuela durante 4 o 5 horas, toda la noche. Pero empiezas a estudiar la Biblia y empiezas así. Es más, la usas para dormirte. No es fácil, hermano, pero ¿sabes qué? Tienes que empezar un día. Tienes que empezar un día. Tercer asunto, usa la palabra de Dios correctamente. Yo siempre platico el asunto de mi abuelito, el papá de mi mamá. Mi abuelo era un hombre que leía mucho. Entre los libros que leía era la Biblia, y conocía la Biblia al derecho y al revés. La había leído no sé cuántas veces, como, no sé, muchas veces, ¿verdad? La leía mucho. ¿Pero saben para qué la leía? Para encontrar contradicciones. Le encantaba encontrar contradicciones. No, es que tal pasaje se contradice con aquel. Y obviamente Dios pues, se las enseñaba, ¿no? Si uno busca en la Biblia contradicciones, Dios te las pone. Y entonces pues, tenía hasta su lista de contradicciones de la Biblia. Mira, el asunto era que allí en Éfeso había gente que conocía bien la ley. En Éfeso leían la Biblia, conocían la Biblia, pero ¿sabes qué? La usaban para discutir, para hablar de cosas que ni siquiera entendían. En resumen, su conocimiento bíblico los había envanecido. Sí, tienes que establecerte en la palabra de Dios, pero cuidado, hermano. Tienes que aprender a usarla correctamente.
Podemos caer en la trampa de usar incorrectamente la Biblia si no entendemos bien su uso. Y Pablo aquí menciona el uso de la ley. Aquí Pablo se refiere concretamente a la ley. La ley se usa para el hombre inconverso. Es lo que nos está aquí diciendo Pablo. Pero tienes que usarla correctamente. Ve lo que le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura, hermanos, nos debe enseñar, nos debe redarguir, corregir, instruir y en justicia, para que demos fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Para que seamos maduros y preparados para toda buena obra. Es bien simple, ¿eh? Si yo en tu vida veo que vas creciendo en madurez, si yo en tu vida veo que vas creciendo en madurez y que estás listo para toda buena obra, hermano, yo estoy seguro que tú lees la Biblia. Punto. Y la usas correctamente. A mí me puedes decir que la lees y que la volteas y que la lees día y noche. Pero si no vas creciendo en madurez y si no estás listo para toda buena obra, me estás mintiendo impunemente, ni siquiera la lees. O lees muchos libros acerca de la Biblia, que ese es otro error. Cuando leas la Biblia, pregúntate nada más, ¿qué me enseña? ¿Qué pecado debo corregir? ¿Qué asunto de mi vida debo cambiar? ¿Qué instrucciones debo seguir? Respóndete estas preguntas, hermano. Aplícate la Biblia a tu vida. La doctrina no es algo que tenemos aquí en nuestra cabeza. La doctrina es algo que nos hemos aplicado a nuestra vida. Y usar la Biblia correctamente nos ayuda a crecer en madurez. La pregunta es si estás dispuesto a crecer. Si estás dispuesto a convertirte en una persona como Timoteo, una persona confiable, que se le puede encargar una misión como la que Pablo le encargó a este discípulo suyo. Si estás listo para encargarte una misión como esta, y si realmente puedes cumplir esta misión, estando establecido en la palabra de Dios. Jovencito, esto es lo primero que Dios te dice a ti. Establécete en la palabra de Dios. Establécete en la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Padre, gracias por esto que tú le enseñaste a Timoteo, Señor. Tú le hablaste a Timoteo. Gracias porque nos enseña, Señor, nos corrige. Que podamos establecernos en tu palabra, que podamos vivir tu palabra, que podamos caminar de acuerdo a lo que tu palabra dice e ir creciendo y madurando día tras día, Señor, en ella. Padre Celestial, te pido por cada joven, Señor, de esta iglesia, que tu palabra obre en sus corazones, que tu palabra haga la obra en sus vidas, y por cada hermano, Señor, para que tu palabra nos hable claramente a nuestras vidas y podamos caminar contigo. Todo esto te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.